¿no? Señor. Otra, la segunda, ¿no? 5 de noviembre. 5 de noviembre. Noviembre, bueno, listo. Bueno, vamos a seguir estudiando, explorando un poquito este tema de fondo que tenemos, que es la Gran Comisión. Usted se sabe de memoria la Gran Comisión, por lo menos la de Mateo. ¿Cómo dice? Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, ¿cierto? Y él garantizó la compañía contigo. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la de Marcos, a mí es que me encanta la de Marcos porque muy define, es lo mismo y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Parece cruel la de Marcos, pero es así. El evangelio define. El evangelio procura definir más bien. Sí, produce dos cosas, o vida o muerte. En la espada de dos filos produce vida o muerte. Eso lo hemos venido hablando. Y lo que hemos venido haciendo es repasando a lo largo de las escrituras y sobre todo me he tomado el trabajo de hacer un estudio, yo diría que somero, sobre la historia de algunos reyes de Israel, de Judá sobre todo, que me he dado cuenta de que este sistema como de evangelización, llamémoslo así, es un sistema ensayado, aceitado, funciona muy bien. Moisés lo ensayó, porque todo ese tiempo en el desierto, ¿qué fue lo que hizo Moisés con el pueblo? Enseñarle la palabra de Jehová, enseñar a amar a Dios, enseñar a obedecer a Dios, a andar con Dios y sobre todo algo muy grande en el desierto, aprender a depender de Dios. Esa es una enseñanza muy grande que encontramos en ese tránsito del pueblo de Israel durante 40 años a lo largo de entre Egipto y la tierra de Canaán. Aún en la tierra de Canaán, aún en la tierra de abundancia, tenemos que aprender a depender de Dios, aún teniéndolo todo. Es una de las cosas que se deduce de lo que se trata, de lo que procuran a aprender la ley de Jehová, evangelizar y enseñar todo lo que el Señor ha mandado. O sea, hay un cuerpo de enseñanza. Cuando el Señor dijo, enseñándole lo que yo les he mandado, quiere decir que hay una estructura, hay un cuerpo de enseñanza que debe ser enseñado a fin de que aquellos que reciben el Evangelio y que se conviertan en discípulos del Señor aprendan cosas. Jesús lo hizo con sus discípulos durante 3 años. Moisés lo hizo, David lo hizo. Aquí encontramos estos reyes que hemos venido en Asa, Josafat. Hoy vamos a ver otro, Ezequías. Como ellos, usando no esta misma palabra, sino la ley de Jehová, enseñaron al pueblo a volverse a Dios y llamar a Dios. El pueblo de Israel falló en algo. Moisés, preocupado porque Dios le encomendó la tarea de enseñarle la ley de Jehová. ¿No es cierto? Él la recibe en el Sinaí y recibe las tablas y el trabajo con todo su equipo de trabajo. Después el que Jetro mismo le recomendó cuando nombró esos jueces, esas personas, era con el fin de que tanto Moisés como estos hombres escogidos, que llamemos ministerios, tenían que ir al pueblo y enseñarles la ley de Jehová. Pero Israel cometió este pecado, que Israel amó más la ley de Jehová que al Dios de la ley. Ahí parece un juego de palabras, pero no. Repito, el pueblo de Israel aprendió a amar más la ley de Jehová que al Dios de la ley. Y falló, fracasó en eso. Y pasa hoy con Israel, el Israel actual, nacional que nosotros
conocemos, que aman más a Israel que al Dios de Israel. ¿Me entiende usted? Pues claro que uno ama la ciudad, uno ama su pueblo, pero uno no puede amar más a Israel que al Dios de Israel. No puede amar más la ley de Jehová que al Dios de la ley. ¿Entiende usted? Aquí es una cosa curiosísima. Sí. La gente va a una iglesia, digamos, pero construir una construcción. Ama más a la construcción. Sí, puede amar más a esa iglesia, al edificio, que al Dios que se adora o se predica en esa iglesia. Eso es pero es una estrategia satánica para distraernos de lo real. Entonces, el evangelio como tal centra toda su atención en una persona. Si hablamos de mensajes, de pronto hablamos de letras y números, pero cuando nosotros entramos en una persona que se llama Jesucristo, el asunto cambia. El asunto cambia. Y eso es lo que nosotros tenemos que, es lo que estamos tratando de establecer, de que nosotros predicamos es a una persona viva, a una persona que es Rey, que es Señor, que salva, que es Salvador. Su mismo nombre lo indica. Jesús significa Salvador. Yeshua. Significa Salvador. Ese nombre es Manuel, Dios con nosotros. Entonces, la evangelización, nosotros podemos hablar de diferentes cosas, diferentes temas, nos aprovechamos de las circunstancias que la persona está viviendo, pero ¿cuál es la intención? Presentarle a alguien que supongo que conozco. Yo no puedo predicar a alguien que no conozco, lo hemos dicho mil veces. Si predicamos a Cristo es porque lo conocemos. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Bueno, a través de la comunión, esa relación diaria, yendo a la palabra, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, como dice proféticamente la Escritura, creo que es en Hebreos, no estoy mal, en donde dice de que los profetas de la antigüedad indagaron qué persona y en qué tiempo iba a venir ese Mesías prometido, ¿no es cierto? Y es decir, indagar significa como con una lupa ahí, escudriñar. Bueno, ¿quién es el centro de la predicación? Y estos hombres de la antigüedad, pues proféticamente sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador. Pero el énfasis en la antigüedad, en la ley, era la palabra de Jehová. Esa era la mayor preocupación. Asa lo hizo, Josafat lo hizo, Ezequías lo hizo. Es decir, indagaron, estudiaron, tenían una carga en su corazón, veían la situación del pueblo, cómo el pueblo cada vez se corrompía más, cómo el pueblo caía en la garra de la idolatría, y ellos sentían ese ardor que es puesto por el Espíritu Santo, sin duda. Cuando tú te preocupas por una persona y te preocupas por su salvación, no creas que eso es tuyo. Eso es un sentir que viene del Espíritu Santo, que obedece a este mandamiento de la Gran Comisión. Es el Espíritu Santo el que pone ese querer, ese sentir, y el Señor te pone esa persona con esas circunstancias, y uno tiene que estar alerta a ver cómo hace para presentar a Cristo. Decíamos que, por ejemplo, el rey Asa, Josafat, perdón, dice que se animó su corazón en 2 Crónicas 17, de 6 a 10. Esto es repaso todavía. Dice que se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos. Mire el efecto, porque yo les he dicho, ¿cuál es el efecto de predicar la palabra? ¿Cuál es el efecto de presentar a Jesús? Confrontar con lo que hay en el corazón, con lo que hay en el corazón de la persona o en el corazón del pueblo. Y estos hombres lo hicieron con la autoridad, con la investidura que tenían, pero también con la carga que el Espíritu Santo les ponía. Y dice que primero él se animó a los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá.
Era un problema muy grande. Y al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, su equipo de trabajo, su equipo de evangelismo, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Mire que lo están haciendo al mismo modelo de la Gran Comisión, para que enseñasen a las ciudades de Judá. Y sobre todo escogió el equipo indicado, los que tenían ese contacto directo con la palabra del Señor, que en este caso eran los levitas, y ahí los nombra uno por otro. Y nombra también a los sacerdotes Elisama y Corán. Y dice, y cumplieron el trabajo de enseñar en Judá, teniendo consigo, esto es clave, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Sin palabra no se puede. Oiga bien, sin la palabra del Señor no se puede, sin Cristo no se puede, hermano. Es imposible. Eso ya no se llama evangelización. Si no es Cristo y la palabra del Señor, no es evangelización. Será propaganda política, será cualquier otra cosa, pero no es evangelización. La evangelización siempre centra su atención en la ley, en la palabra de Jehová, y centra su atención en Cristo, y le agrego más, en el Espíritu Santo. Porque Él es el que mueve toda esta maquinaria. Él es el que mueve todo eso. Y dice que esta evangelización que realizó el rey Josafat, lo mismo que su padre Asa, dice, y cayó favor de Jehová. Esta es la consecuencia de confiar, de agarrarse, de asirse de la palabra del Señor. Es que los vecinos, los enemigos, esos que son nuestros enemigos, tienen temor y no osaron hacer guerra contra Judá. Entonces, este equipo de evangelismo en el Antiguo Testamento y de discipulado que armó Josafat fue muy poderoso, y no de la mecánica, porque eso es lo que trato de establecer, que la mecánica es la misma de la Gran Comisión que usó la iglesia primitiva y que usó Jesús, y que aún se usa hoy y que funciona a la perfección. Usó la ley, hubo verdadera predicación, produjo avivamiento, produjo discipulado y produjo arrepentimiento y el apartarse de la idolatría. Y la evangelización produce eso. La verdadera evangelización quita los ídolos del corazón, que a veces somos nosotros mismos, a veces es nuestra mamá, a veces es nuestro papá, a veces son nuestros hijos. Esos son los ídolos modernos. A veces son los bienes materiales, a veces son los conocimientos intelectuales que se tienen con uno mismo. Si alguno no me ama más, no aborrece su propia vida, cuando uno es su propio ídolo. Porque si no quitamos los ídolos del corazón, el Señor no va a competir, Él no va a estar compitiendo, Él no va a tener rivales ahí, o Él o los demás. Pero esto se apagó. En buena luz. Es buena luz. No, la luz se la quema. Antes está prendida un poco, pero se va a quemar. No, está bien. Algo pasó, bueno, no importa, yo hago acá duro. Y entonces, la evangelización, podríamos decir que toda predicación que se fundamenta en la palabra de Dios tiene garantía de éxito. Pero sé quiero que ellos tratarán de ello. Toda predicación que se fundamenta en la persona de Jesucristo tiene garantía de éxito. En la palabra y en Jesucristo. Eso está repetido una y otra vez. Ya sea para bien o para mal, porque como decíamos, condena o salva. Y lo que pasó con Israel es que después que reinó Josafat, se sentaron en el trono de Judá, otra vez volvió la luz, y de Israel una sucesión de reyes malos, idólatras y perversos. En Judá comenzó a reinar, por ejemplo, Joram. Joram es hijo de Josafat. Y no confundamos porque aparecen en este mismo tiempo. Acá también tuvo un hijo que se llamó Joram, para no confundirlo, pero este fue el hijo
de Josafat, que fue el rey de Judá. Y este fue el que cometió el error de casarse con la hija de Acab y de Jezabel, que fue Atalía. ¿Sí? Y entonces, después que reinaron estos reyes buenos, se vino una sucesión de reyes perversos, malos. Por ejemplo, registra la escritura en Segunda de Crónicas 21:6, que este rey anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Mira la comparación, porque Joram tenía por mujer a la hija de Acab, Atalía, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La idolatría siempre es mala, y dejar la ley de Jehová es muy malo. Segunda de Crónicas 22, del 3 a 4, no sé si estás siguiendo, que este rey también se asesoró de malos consejeros. Y entonces ahí Dios, como juicio, envió a Jehú para que liquide esa mala semilla, que era esta estirpe de Acab, porque Jehú es el que está comisionado por parte del Señor para acabar esta mala semilla sembrada en Israel. Y en Segunda Crónica 22:10 dice: Atalía, padre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Es decir, que la casa de Acab, en este caso, era una enemiga número uno de la casa de Judá, y sobre todo de la promesa, porque esta mujer hace destruir, como ya lo he dicho en otras oportunidades, la familia real. Y la familia real es la casa de David. Y la casa de David es la casa de la promesa del Mesías. O sea que aquí directamente, si se quiere, yo no lo veo tan indirecto, sino directo. Hay un intento del enemigo por exterminar, por impedir que la promesa del Salvador venga. Como la evangelización se entra en Cristo, y Satanás lo sabe muy bien y sabía que Cristo era el hijo de la promesa. Aquí hay un intento, así como del faraón de Egipto, así como Herodes con los niños de Belén, y así como este malo de allá que yo mencioné el domingo pasado en Babilonia. Amán. Siempre enemigos del pueblo de Dios, siempre enemigos. O sea que aquí hay un intento también de terminar al Mesías, de terminar la promesa. Esto bajo el contexto de Jesús como Salvador, de Jesús como Mesías. Y esta mujer, con la investidura y la autoridad satánica que tenía, porque es hija de Acab, trató de terminar todo lo que viniera o lo que había de la casa real o de la casa de David. Siempre ha sido así. Como vemos hoy, que siempre van a pretender destruir la iglesia, ¿no es cierto? Siempre lo hacen por el gobierno, gobernantes malos, etcétera, etcétera. Bueno, pero este no es un detalle menor, no, sino sencillamente lo quise mencionar para que se dieran cuenta de que siempre que hay predicación, siempre que hay verdadero avivamiento, siempre el enemigo se va a levantar, porque no va a querer que se evangelice, que se predique, sino que quiere que las almas se pierdan y se vayan al infierno. Y después de la sucesión de estos reyes malos, perversos e idólatras, en Segunda de Crónicas 27, segunda parte, dice también que cuando se levantó Ezequías, esta era la situación del pueblo. Dice que el pueblo continuó, ahí lo dice, miren, el pueblo continuaba corrompiéndose. ¿No es cierto? Y esto es muy natural, diríamos. Cuando Dios no está, cuando no hay palabra de Dios, esto es lo natural, corromperse. Pasa en la vida, pasa en la nación, pasa en la familia. Cuando Dios no está en el asunto, cuando Dios no está en el matrimonio, cuando Dios no está en la familia, cuando Dios no está en el corazón, cuando la palabra de Dios no mora en nuestros corazones, lo natural es corromperse. Y esta era la situación del pueblo. Y esta es la situación del mundo. Cada vez
Dios lo echa más de sus vidas y en consecuencia la sociedad, la iglesia se corrompe. Y entonces decimos, necesitamos un avivamiento y Dios pone esas personas. Aquí está este rey ahora. Ya hubo dos anteriores que hemos mencionado en crónicas, no políticas, crónicas, en donde estos recibieron ese trabajo, esa carga del Señor, hicieron el trabajo y funcionó. Pero el enemigo siempre viene para destruir la obra. Y dice segunda Crónicas 29, 2 al 5, que el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Miren que aquí no dice el padre de Ezequías, sino que ponen es a David, porque David es el puntal. En teología hay unos puntales, uno es Abraham, otro es David y otro es Cristo. ¿Sí? Y aquí pone a David porque David es la casa paterna de la promesa, la casa paterna de Jesús, del Mesías. Abraham, David y Cristo. Esos son los puentes teológicos. En teología nos los enseñan así, los puentes teológicos. Y hay 1000 años de diferencia entre el uno y el David. Entre David y Cristo, 2000 y 2000 años. Y nosotros hoy estamos a 2000 años de Cristo. O sea que estamos más cerca de la segunda venida que cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces tengamos en cuenta esos puentes. Aquí aparece ese puente que es David su padre. Y en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, no es enero, abrió, oiga bien, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. ¿Eso qué indica? ¿Cómo estaba el culto a Jehová? ¿Cómo estaba? El templo estaba cerrado. Y eso es tremendo. Y les digo, y comenzó por donde tenía que comenzar también lo mismo que hizo Asa y Josafat, por los levitas y por los sacerdotes. Él sabe por dónde hay que comenzar para reparar el culto a Jehová, por los levitas y por los sacerdotes, que hoy representan, diríamos, a la iglesia. Pero lo más curioso es que él les dice, oíd levitas, santifíquense ahora y santificar la casa de Jehová, del Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia. Es porque estos reyes malos, anteriores a él, allá en el mismo templo de Jehová, habían levantado los ídolos. Imagínense, en el templo. O sea, le colocaron a Jehová competencia. Es más o menos lo que ocurre hoy, desafortunadamente, con la Iglesia Católica, ¿no? Dicen que adoran a Dios, pero todos los templos están ahí alrededor llenos de ídolos. De papas, como dicen los niños. Están llenos de muñecos, de mamarrachos. Como dice mi hermano, de mamarrachos. Están llenos de ídolos. Entonces, esos ídolos en definitiva son la competencia al Dios verdadero. Y estos reyes hicieron eso. O sea que cuando dentro del templo de Jehová, hablemos de nosotros como templo, es lo que la Escritura ordena. Contaminación. Hay competencia para Jehová. Y eso hay un problema. Hay que limpiar el templo. Aquí le digo, santifíquense, eso es lo que hay que hacer. Y estos hombres temerosos de Dios, preocupados porque la presencia de Dios estaba, animó al pueblo, animó a los levitas, los animó a santificarse, a limpiar el lugar. Eso en el Antiguo Testamento. Ahora es este templo. Y lo más curioso es que todos los templos de Judá y de Israel, todos los cultos idolátricos funcionaban a tope. Pero el templo del verdadero Dios estaba hecho un desastre, peor aún, cerrado. Estaba cerrado, estaba sellado. Entonces, Ezequías urgía un avivamiento. ¿Ven?
como nosotros hoy, como la iglesia del Señor hoy, urge un verdadero avivamiento, un verdadero avivamiento. No un avivamiento producido por nosotros. Ese es avivamiento, sino avivamiento producido por el Espíritu Santo. Amén. Como Pentecostés. Ya después lo vamos a ver. Entonces, urgía un avivamiento en el pueblo, urgía un volver a la palabra, urgía un volver a Dios. Y vuelve la predicación. Este había aprendido de sus antecesores, de Asa, de Josafat y de otros, como David. Porque en 2 Crónicas 30, uno ve muy rápido, del 1 al 6, que Ezequías celebra la Pascua. En el verso 5 dice que determinaron hacer pasar pregón, aquí viene la predicación, por todo Israel, y es un vocablo en este caso, porque si tú lees bien, incluye a Judá e Israel, y en el verso 6 dice que fueron por correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. Ahí ven cómo el rey lo había mandado y que decían, esa era la predicación: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en este caso Jacob. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Es decir, cuando Dios no está, lo que viene es la destrucción, los juicios de Dios, y estos reyes paganos lo que habían hecho era que Dios había levantado enemigos vecinos de naciones vecinas que venían y los esclavizaban, los robaban, como en el tiempo de los filisteos, y entonces sucedía de que el pueblo es minado, el pueblo es muerto. Y siempre, por eso es que la Biblia habla de un remanente pequeño. Queda algo, porque la promesa, Dios es muy fiel en guardar a ese pequeño como guardó a Josías, por ejemplo, que fue el único que quedó de la descendencia real cuando Atalía exterminó a toda la familia real. Quedó uno. Como dicen por ahí, se salvó de milagro. Bueno, sí, Dios hace milagros. Con uno, Dios hace la obra. Con 10 también. Uno de estos reyes, cuando clamó al Señor, dijo: Señor, a ti te da igual salvar con miles o con pocos. No sé si fue acaso fue Josafat. Uno de esos dos o dos. Y el Señor los libró de unos ejércitos poderosísimos. Lo guardó a uno lo guardó de los etíopes, que era 1.000.000 de soldados, y a otro lo guardó de los moabitas, de los hijos de Amón. Así es el Señor. Y este rey Ezequías, preocupado, con carga en su corazón, viendo al pueblo corromperse cada vez más, y él sabía que la causa era por dejar los caminos de Jehová. Y hay una nota que me pareció curiosa en el verso 10, estoy hablando de 2 Crónicas 30, del 1, aquí conseguí el verso 10, la segunda parte, dice que esas personas encomendadas, los evangelistas de ese tiempo, cuando fueron al pueblo, mira lo que hacía el pueblo, lo que hace hoy en día también, mas se reían y se burlaban de ellos. Yo le pregunto, ¿eso a usted le parece raro hoy? ¿No es lo mismo? Diga, ¿no es lo mismo cuando usted va y le dice, venga, que le quiero hablar de Jesús? El evangelismo es ¿qué? El aleluya, el amén, el loco. Le lavaron el cerebro. Vea, el loco. Y a ver, ya eso está ensayado, hermano. Y se burlaban del equipo del evangelismo, de predicadores que el rey envió para volver el pueblo al Señor. Segunda Crónica, porque sucede que, bueno, van los evangelistas por todos los pueblos, aldeas, casas, se reciben, se burlan, los echan, algunos los matan, pero el rey Ezequías no se desanimó, sino que siguió su campaña. Eso nos enseña algo, que indistintamente de que se burlen o que no quieran, hay que seguir.
no desanimarse. Porque si el rey Ezequías en este punto, después de haber hecho un gran trabajo, porque era un gran trabajo, eso no fue una cuestión de la noche a la mañana, esto requirió estrategia, requirió un programa, inversión, dinero, todo lo que usted quiera. Este rey dijo, no, hay que seguir adelante. Igual, el que no quiera, hay que parar si se quieren ir al infierno. Es así. Y este hombre no se desanimó, sino que el avivamiento ocurre. Cuando usted ve, por ejemplo, Segunda de Crónicas 31, del 1 al 2. No sé si ustedes están buscando la escritura, yo lo veo muy tranquilo sobre escuchando. Porque estos son varios textos. En Segunda de Crónicas 31, del 1 al 2, cuando digo que ocurre el avivamiento, es que dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y miren, esto es el avivamiento, quebraron las estatuas y qué más, las imágenes de acera, que es una divinidad, y derribaron los lugares altos. Ahora vinieron eso y destruyeron Monserrate por todo Judá y Benjamín y también en Israel y Manasés hasta acabarlo todo. Díganme, eso no es avivamiento. Eso es avivamiento. Porque yo insisto, hay que sacar los ídolos. De lo contrario, no hay avivamiento. ¿Mm? Y cuando nombre Benjamín, porque Benjamín y Judá eran aliados, pero Efraín y Manasés ya formaban parte del país del norte que se llamaba Israel. Israel y Judá. Eran dos naciones. Y en las dos naciones ocurre este avivamiento. Y acabaron y arrasaron todo. Y repito, si la idolatría no sale del corazón y se derriban las estatuas que hay, el Dios verdadero no puede orar allí. No hay arrepentimiento genuino ni verdadero. Y el avivamiento no es real. Hay que acabar con los ídolos. ¿No dijeron amén? Esa era la idea. Estaban tratando de sacar eso un amén, pero bueno, no importa. Verso 2 de 31, del 1 al 2, Segunda Crónicas. Verso 2 dice así. Mire, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos. Es decir, a la hora de restablecer el culto al Dios verdadero, había que comenzar también por aquí también. O sea, este hombre tenía claro por dónde había que ir, a quién apuntar, a qué tipo de personas. Y más en el Antiguo Testamento, tenía que comenzar por los sacerdotes y los levitas. Ahora, ¿dónde andaba el sumo sacerdote? Escondido, o no había, o vaya a saber. Pero él decía, hay que restablecer el culto a Jehová. Hay que arreglar el templo, hay que llamar a los sacerdotes a la santidad, hay que llamar a los levitas que son los que sirven, y hay que mantenerlos, porque esa es la segunda parte que viene ahora. ¿Ah? Ah, sí. Sí, sí, sí. Es uno mismo que como ellos mismos hacían. Si usted le rompe los ídolos a la persona, pero los ídolos no han salido del corazón, la idolatría sí. Eso es verdad. Ah, sí, la imagen. Uno de estos reyes anteriores que yo nombré depuso a su propia mamá de su dignidad de reina madre porque tenía un ídolo. Incluso con tu mamá.
¿Entiendes? No hay que acoplarse a los caprichos de la madre idólatra. Y este hombre, queriendo arreglar las cosas, le dijo a los levitas, hombre, vamos a conformar todo como lo estableció David, para que cada uno según su oficio, los sacerdotes, los levitas, para que ofrezcan el holocausto y las ofrendas de paz. Así era el culto en la antigüedad, ¿no es cierto? Para que ministren, para que diesen gracias a Dios y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Esto es culto verdadero. Esto es avivamiento. Amén. Eso es culto verdadero. Porque Ezequiel tenía claro y oígalo bien, porque esto es para nosotros también, ¿no? Que si querían conseguir lo que tenía en su corazón, lo primero que tenía que hacer era organizar y restablecer el culto al Dios verdadero. Esto es vital. Ayer y hoy es vital. Si este templo está funcionando como culto, como templo, ofreciendo, como dice el apóstol Pedro, culto nacional. Parece que Pedro que habla de un culto. Pablo, de un culto. Pablo, ¿dónde? Por ahí. Culto racional, ¿cierto? La razón. Culto racional es un culto con entendimiento, no es un culto producto de las costumbres, no es un culto de la tradición, no es un culto a ciegas, como a veces hasta sucede en la iglesia, cantamos, oímos, pero la cabeza está en otro lado. La cabeza está en la sopa que está allá en la olla allá en la nevera, o en un lado. El culto no es el programa que viene ahora después que salgamos y ojalá rápido de acá. ¿Me entiendes? No, culto racional es como estos hombres lo hacían. Jehová, el Señor, Cristo, la palabra. Esa preocupación por agradarle, por amarle, por servirle. Culto racional es eso. Creo que Pablo lo entendía muy bien, ¿no es cierto? Si lo escribió aquí. Y entonces él comienza. Templo, levitas, sacerdotes, el holocausto, vamos muchachos, a ofrecer el holocausto. No hay ovejas, porque la gente dejó de ofrendar las ovejas. La gente dejó de llevar y las ofrendas a veces eran necesarias porque ¿de qué dependían los levitas y los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el tiempo? ¿Y de qué dependen hoy? Pues de lo mismo. Así lo dispuso Dios. Esto no es capricho de los hombres, dependen de lo mismo. Y entonces el rey preocupado. Y entonces, cuando se trata de establecer el culto de Dios y de hacerlo bien, como parte del culto, en el verso 3, dice, y el rey, el mismo rey, no solamente mandaba, porque a veces pasa eso, ¿no? No solo mandaba, sino que también él contribuyó de su hacienda personal, de sus recursos personales que lo tenían, para poder restablecer este culto. Él contribuyó de su hacienda personal. En el verso 4 dice que ordenó al pueblo que también diesen, es decir, que empezaron a aparecer las ofrendas, y en el verso 5 y aparecieron los diezmos, y en el verso 7 aparecieron los montones, que todo volvió a la normalidad. Y como consecuencia, Dios salvó, guardó y fueron bendecidos. Este es el culto en su forma integral. No solamente el deseo, sino también en qué yo puedo contribuir. Ahora, cuando nosotros hablamos de evangelización, es lo mismo. ¿En qué puedo yo, de qué manera puedo yo contribuir para que esas personas que están en el mundo, que están en las tinieblas, puedan ser salvos? A veces evangelizamos con servicio, ¿no es cierto? Servimos a las personas, pero allá dentro en el corazón, ¿cuál es la intención al servir? Que podamos tener la oportunidad. A veces les hablamos y no nos escuchan.
Y el Señor viene y le presenta una necesidad. Y me pasó ahora, me pasa. Alguna vez vino esa familia acá y son renuentes al Evangelio. El hijo estaba confrontado conmigo, que cómo era posible que yo fuera acá lo que soy. Y quedaba, no lo puedo creer que sea usted. Mañana me toca llevarlo a la clínica. Yo calladito. ¿Cierto, nene? Es soberbio. El evangelio. Es un joven incluso. ¿Cómo se llama él? Adrián se llama Adrián. La mamá se llama Adrián. Él se llama Adrián, la mamá se llama Adriana y la hermana se llama ¿quién? Acá vinieron algunas de los 2 o 3 veces. Y eso, esa resistencia, y esa resistencia, y esa resistencia. La semana pasada nos enteramos que había tenido que ser operado de urgencia de vesícula y mañana tiene un control en la corpa. Si yo pasaba en el carro y la mamá, don Arturo, por mi amor, me dice mi amor. Mi amor. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, mi amor. Como las señoras cuando quieren que uno les dé algo. Mi amorcito lindo. Cuando te quieren sacar plata. Mi amorcito lindo. Y resulta que mi amorcito lindo necesita que mañana le lleve el hijo al control en la clínica La Porta. Yo le dije, sí, señora. Sí, señora. Y yo sé que no tienen para pagarme. Pero yo digo, en la oportunidad. En la oportunidad, digo yo ahora, ¿no? De pronto el Señor me da la sorpresa. Pero yo no estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en la gasolina, en que me voy a gastar el carro, en que voy a gastar el tiempo. Yo le dije, sí, señora, yo creo que lo puedo hacer. Pero allá dentro de mi corazón, yo digo, Señor, que este servicio sirva para ablandarle ese corazón. O sea, estoy orando por él. Estoy clamándole al Señor que Dios tenga misericordia, porque Dios está permitiendo esas cosas en su vida a fin de atraerlo para sí. ¿Ah? Invirtiendo en el reino. Yo no sé si me voy a pinchar, porque todo eso es posible. Pueden pasar cosas, pero a mí no me importa. Entonces, estos hombres como Ezequías, como Moab, como Asa, como Josafat, ellos tenían en su corazón era servir, porque amaban a Dios, y el que ama a Dios ama a su pueblo, y el que ama a su pueblo también ama al mundo, porque así el Señor lo mandó. Y una forma de amar al mundo es dándole la palabra. No es diciéndole yo te amo y que no sepan que ni siquiera soy cristiano. Entonces, Ezequías lo hizo, contribuyó de su hacienda personal, restableció el culto. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Dios los guardó y fueron bendecidos grandemente. Pero, como dice la Escritura, el enemigo siempre amenaza, siempre ruge, siempre quiere destruir lo que se haya hecho para el Señor, mata, persigue. Pero dice Daniel 11:32 en la segunda parte, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta escritura me gustó mucho. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se quedará callado. Entonces, lo único que tenemos que asegurarnos, hermanos, es que puede que, porque lo tiene garantizado, el diablo va a rugir, el enemigo va a rugir. Claro. Cuando empecemos a ver ahora ya en el Nuevo Testamento cómo empezó a funcionar, a establecerse la iglesia primitiva, y cuando los apóstoles pretendieron implantar el reino, ya usted ve cómo Satanás empezó de una vez a reaccionar como en el pasado.
para tratar de destruir la obra del Señor y para impedir que el evangelio no se predique, porque siempre el enemigo va a estar ahí para impedir que el evangelio se predique. ¿No es así? Ha sido la experiencia de la iglesia toda la historia. Si usted ve ahí la iglesia primitiva, apenas comenzó la iglesia a establecerse, apareció Ananías y Zafira tratando de dañar todo. Ese fue el primer enemigo que se levantó entre la iglesia. Ese espíritu de avaricia dentro de la iglesia apareció inmediatamente, Ananías y Zafira. Después apareció el rey, los sacerdotes persiguiendo a Pedro y a Juan. Los encarcelaron. Después mataron a Esteban. Después mataron a Jacob. El enemigo siempre está. Si usted deja de predicar porque el enemigo se levanta, es que el diablo se viene contra mí. Pues hermano, entonces cállese, no haga nada, no diga nada, porque cada vez que abre la boca y dice Jesús, ahí va a estar el otro atrás tratando de desbaratar todo. Como dice la parábola del sembrador, viene el enemigo y roba la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Ahí va a estar. Y cuando veamos la palabra del sembrador, nos vamos a dar cuenta de que hay más garantías de salir bien así el enemigo se levanta. O sea, a usted no le debe importar que el enemigo se levante contra usted. Repréndalo, hermano. Luego el Señor no le dio poder y autoridad. ¿Qué dice la Gran Comisión de Marcos, la segunda parte? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el Señor nos garantizó también su respaldo y su poder. Si el enemigo se levanta, que es en esas circunstancias que el enemigo se levanta, usted tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo, porque la que tenemos que garantizar es que el Espíritu Santo está en el asunto. ¿O no? Usted no puede convencer, por muy hábil y muy sagaz que usted sea, usted jamás va a convencer de pecado a alguien. Eso lo va a hacer el Espíritu. Y me refiero al Espíritu Santo. Él es el que tiene el poder. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está, prometido. Y yo estaré con vosotros todos los días, prometido. Entonces, ¿qué nos queda? Ser obedientes a la palabra del Señor. Que la destrucción y el enemigo no vengan como consecuencia de quedarnos callados. Como juicio. Eso es de lo que tenemos que asegurarnos. Tenemos que asegurarnos que somos fieles al Señor, que somos santos al Señor. ¿Y qué se encarga? ¿Qué se encarga? Que Él convenza de pecado, que Él redarguya. Y es que si usted no se convence de esto, bueno, va a necesitar estudiar las Escrituras. Gracias a Dios. El trabajo de convencer al mundo de pecado, como lo hace el Espíritu Santo, y de predicar el Evangelio es un privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. No, en serio. Nos ha dado a nosotros. Miren, porque yo me adelanto, ya que hora es, ya voy a acabar a las 12. Cuando empecemos a ver Hechos, y sobre todo los primeros 9 capítulos de Hechos de los Apóstoles, porque los vamos a ver, creo que casi todos, para que nos demos cuenta cómo es esta dinámica del reino, cómo es esta dinámica de la evangelización, lo que es iglesia verdadera y poderosa. Cuando usted se dé cuenta, por ejemplo, en el caso de Pedro y Cornelio, ahí aparecen ángeles hablándole a Cornelio, por ejemplo. Pero ¿qué le dice el ángel a Cornelio? Ve a Jope, estaba a 2 días de distancia, y haz venir a uno llamado Pedro, Simón, y él, que tiene por sobrenombre, bueno, sepas, Pedro, y él te dirá lo que tienes que hacer para ser salvo. Yo digo, wow, qué privilegio, hermano, porque ese mismo ángel que le habló, ¿por qué no le dijo, mire, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa? El ángel no me lo dijo. Le hizo venir a Pedro
Y el pobre Pedro con un hambre, allá, ¿se acuerdan? Eso lo tenemos que hablar después cuando hablemos de avivamiento. Porque hay un avivamiento judío y un avivamiento gentil. En la casa de Jordán hubo un avivamiento gentil. En Pentecostés, en Jerusalén, hubo el avivamiento judío. O sea, el Señor tiene la mano metida en todo eso. Pero el privilegio de predicar el evangelio es propio de nosotros. Si el Señor manda ángeles, tú lo puedes ver, gloria a Dios por eso. Él sabrá qué hay que hacer, ¿no es cierto? Yo obedezco. Yo obedezco. Y vaya a saber cuántos ángeles ha habido en cada vez que le has compartido a alguien. Lo que pasa es que no lo vemos, no nos damos cuenta. Pero hay actividad angelical, hay actividad del Espíritu Santo siempre que abrimos nuestra boca para presentar a Jesús. Siempre lo va a ver. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso, porque somos desobedientes a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, manos a la obra, mi hermano, y que el Espíritu Santo obre. Porque si algo necesita la iglesia y nosotros necesitamos, porque sí, vamos y salimos, si no hay avivamiento en la iglesia, no haga nada. Va a salir derrotado por el enemigo. Lo que necesitamos es poder. Y ese poder viene por la unción del Espíritu Santo. De pronto alguien dice, esto es herejía. Diga lo que quieran. Pero nosotros, el Señor le dijo a la iglesia, entonces le dijo, quédense en Jerusalén hasta ser vestidos de lo alto. Es decir, los discípulos no iban a poder hacer nada si primero no venía Pentecostés. Si primero no era derramado el Espíritu Santo. La iglesia lo que necesita para ser avivada es eso, Espíritu Santo. Y Espíritu Santo de Dios. Fuego del cielo. Porque cuando el fuego del cielo viene sobre nuestra vida, ahí ocurre el avivamiento. Y el avivamiento puede ser individual, colectivo, no sé cómo más llamarlo, pero es así como hicieron estos hombres en la antigüedad, que avivaron el pueblo por la predicación de la palabra. La palabra produce avivamiento. Así que dejemos por hoy ahí, vamos a estar en pie nuevamente y vamos a darle gracias al Señor. Un saludo a nuestros hermanos, los que nos están viendo en la red.